Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Tenemos a Rui conectado. Hola, Rui, ¿estás por ahí? Acá estoy, Alberto. Un poco con poca señal, se corta de vez en cuando, pero acá estoy. Ah, bueno, no, quería, porque habías dicho que por ahí tenías cosas para mostrar, pero te va a resultar complicado. Y probamos si querés, tengo acá todas las figuras que habíamos armado. Bueno, Lo que estuvimos armando son básicamente tres figuras, un cuadrado, un triángulo, son medias grandes, por ahí lo dejo un poco, y un rectángulo en donde ubicamos el centro. Lo que hicimos es las dos diagonales y en el punto central es donde está ubicado el centro de masa. Ahí lo que hicimos es hacerle un pequeño agujerito y lo que yo voy a pasarles es un clavo para que ustedes vean cómo yo, teniéndolo desde ese punto del cuerpo, está de un lado y del otro de ese punto equilibrado lo que serían las masas, lo que estaría relacionado con el peso. Yo ahí lo tengo al cuerpo, no está perfecto, por eso un poco se mueve, ¿sí? Y yo lo dejo quieto en cualquier posición que quede el cuerpo, está prácticamente equilibrado, sosteniéndolo solamente de ese punto. No sé si llega a ver. Eso sería un rectángulo. Esto otro, son planchas de chapadur. Esto sería un cuadrado, lo mismo. El cuadrado es similar, tiene las dos diagonales. Bueno, no está bien equilibrado. ¿Sí? Que sería la mitad de la longitud, donde está ubicado el centro de masa. ¿Sí? Y en el caso de los triángulos, habíamos visto en la otra clase, no sé si llega a ver, que el centro de masa está ubicado a un tercio de la base del triángulo. ¿Sí? Esto sería un tercio y dos tercios quedarían de este lado. Y el otro punto sería, ubicándolo al triángulo sobre esta base, lo mismo. Un tercio sería esto y dos tercios sería el resto de la longitud. ¿Sí? Si yo lo ubico, hago lo mismo, ubico el clavito ahí en ese punto, el punto del centro más del triángulo estaría ubicado ahí donde está mi dedo, no sé si llega a ver. Yo sosteniéndolo en ese punto está prácticamente equilibrado, ¿sí? Hay un poquito de error en el agujero. Si yo lo comparo con este triángulo, es similar al otro y tiene dos puntos en cualquier lugar. Este punto que está acá no está ubicado a sostener desde ese punto, el cuerpo se cae, ¿sí? Yo en cuanto lo largo, rota, ¿sí? Igual que cualquier otro punto, por ejemplo, otro agujero que tengo hecho acá arriba, donde tengo el dedo. Yo tengo el triángulo en donde lo largo, rota hasta encontrar su nuevo equilibrio, ¿sí? ¿Se llegó a ver? ¿Se entendió? sí, sí. Sí, sí. Ahí, Rui, con ese último triángulo, con esos dos agujeros, vos podrías usarlos para encontrar el centro de masa, ¿no? del triángulo, colgándolo primero de un agujero y después del otro, como veíamos el ejemplo de la taza el lunes pasado, eh, y trazando las verticales podías encontrar el centro de masa donde se cruzaban esas líneas, ¿no? En la última clase habíamos visto un ejemplo, eh, eran unas figuritas del libro, yo lo comenté creo que también con este bloque, que si uno deja que el bloque lo cuelga de un punto, lo deja rotar,
cuando el bloque se equilibra, quiere decir que el centro de gravedad está debajo del punto en el cual pivotea este bloque. Entonces uno traza la vertical, y entonces esa vertical, desde este pivote, va a pasar por el centro de masa. Cuando uno agarra el bloque desde otro punto y lo deja otra vez, lo deja rotar, que encuentre esa posición de equilibrio, de nuevo vuelve a trazar la vertical, y sobre esa vertical también está el centro de masa. Entonces, donde se cruzan esas dos verticales, es donde va a estar justamente la posición del centro de masa, el centro de gravedad. Era eso lo que le planteaba. ¿Han ido alguna vez a una gomería a hacer el balanceo de las ruedas? Bueno, vieron que cuando se llevan las ruedas a balancear, se ponen sobre un eje, se las traba y se las hace girar, y lo que hacen es balancearlas, poner pesos para que la distribución de masa sea tal que el centro de masa esté sobre el eje de rotación de la rueda. ¿Sí? Vieron que se las hace girar vertical, ¿no? El aparato las hace girar, hay una indicación, y lo que le dice esa indicación al técnico es que tiene que poner una plomada, que por ahí son 5 o 10 gramos, en lo que pesa en los kilos que pesa la rueda. Eso es muy poquito, pero justamente eso asegura que el centro de masa esté sobre el eje de la rueda. ¿Para qué? Para que cuando gire la rueda no tenga esos desequilibrios de masa, y entonces es como si estuviese haciendo algo que al girar le hace fuerza y va generando un desgaste en las partes, un desgaste mayor. Esa es la idea del balanceo. Sí. Ahí apareció algo. El 27. Bueno, mira, vamos a hacer el 26C que me pregunta Brian acá, justo al mismo tiempo, Bueno, y hacemos el 27 después. sí, sí. Bien, perfecto. 26C es este del triángulo. Sí, sí, ese. Yo planteé algo, pero no sé si está bien. Acá. El 26C, ¿querés contarnos qué es lo que planteaste? Yo planteé en X de centro de masa A1, o sea, por X1 menos A2 por X2 sobre A1 menos A2. ¿Qué es A1 y A2? Y masa, perdón, M1, M2. Pero el 26C es esto del triángulo, ¿no? Claro, yo usé como todo el triángulo, digamos, con el cuadradito, y calculé el área de todo el triángulo y resté la del cuadrado. No sé si está bien. A ver. En vez de tomar 2L el triángulo, tomé el triángulo como 3L y 4L la base. No Sí, sé si me explico. sí, eso está bien. Después le resté el cuadrado, que sería L por L. Pero a las áreas, Exactamente. no, bueno, pero hay que considerar la posición donde están esas áreas, esas masas. ¿Sí? Mira, Respecto de los ejes. claro. A ver, recordamos entonces que acá puse la transparencia, lo que decía recién Rui.
a 1/3 de la base y 1/3 de la altura está el centro de gravedad de un triángulo. Y para un cuadrado, en su centro geométrico está su centro de gravedad, ¿no? Eso lo tenemos en claro, ¿sí? Entonces, vamos a poner una transparencia nueva acá. Ese es el problema que teníamos. Y vamos a llevarnos las expresiones. Se corta en 10 minutitos, pero nos volvemos a conectar enseguida, ¿sí? Así aprovechamos el tiempo. Acá están las dos expresiones de esto. Entonces, supongamos que ponemos un sistema de coordenadas acá, porque nosotros no estamos calculando la masa del triángulo, ni el área. Nosotros estamos calculando el centro de masa del triángulo, que es donde estaría concentrada toda esa masa si fuéramos a considerar solo un punto. Entonces, supongamos que tenemos estos ejes X e Y, los cuales voy a señalar así. El eje X y el eje Y. Le voy a poner colores a estas flechas para verlas un poco mejor y hacerlas un poco más gruesas. Ahí. Bien. Bueno, entonces nosotros dijimos que la posición del centro de masa del triángulo, si consideráramos todo el triángulo, está a 1/3 de la altura, o sea que si esto tiene 3L de alto, está a esta altura, y a 1/3 de la base, así que si esto tiene 4L de longitud, debe estar por acá más o menos. Voy a poner acá un simbolito de estos para decir que el centro de masa debe estar por acá más o menos. ¿Están de acuerdo? El centro de masa del triángulo, si tuviese, considerando como que tiene este cuadrado, ¿no? Sin sacar de ese cuadrado. Quiere decir que la posición de ese centro de masa en mi sistema coordenado va a ser, escrito en términos de par ordenado, L, 4L dividido 3. ¿Están de acuerdo? Eso quiere decir que está a 1/3 de la base y a 1/3 de la... perdón, lo escribí al revés. A 1/3 de la base y a 1/3 de la altura. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Esto es el centro de masa del triángulo. Bueno. Ubiquemos lo mismo para el cuadrado. Y el centro de masa del cuadrado está en su centro geométrico. Así que va a estar por ahí. Y seguramente
ustedes van a coincidir. Y si no coinciden, lo conversamos. Pero el centro de masa o centro de gravedad está en L sobre 2 y L sobre 2. Esto es para el cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Brian. Sí, sí. Bien, buenísimo. Ahora, yo en algún momento de la clase pasada les comenté que cuando teníamos huecos, lo que hacíamos era suponer que tenían una masa negativa para considerar la posición, para determinar la posición del centro de masa de alguna figura con un hueco. El hueco lo consideramos como si fuese masa negativa. Bueno, entonces vamos a escribir esta expresión para determinar la posición del centro de masa de toda esta figura, donde hacemos las siguientes suposiciones. La primera reducción, el primer paso es suponer que tenemos todo el triángulo reducido al punto de su centro de masa. Y todo este cuadrado de masa negativa reducido al punto de su centro de masa. Y entonces ahora vamos a buscar dónde queda el centro de masa de lo que consideraríamos dos partículas puntuales, una con la masa del triángulo y otra con la masa o el área, lo vamos a hacer, del cuadrado. Aquí estamos, lo podemos escribir acá. El centro de masa es ese. ¿Y cuál es el área del triángulo? ¿Cuánto vale? Base por altura sobre 2. Claro. ¿Cuánto da eso? 6 puede ser. 6. ¿6 qué? L L cuadrado. cuadrado. 6L cuadrado. Bien. ¿Y para el cuadrado? L cuadrado, ¿no es? Bien. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para ahora aplicar esta expresión. Me había olvidado de poner el puntero para aplicar esta expresión, donde solo vamos a considerar dos masas. Van a ser dos términos así. Así que, Profe, diga. ¿el área del cuadrado no sería negativa? ¿O va después negativa? Sí, está bien. O sea, sí, lo vamos a escribir ya desde ahora, deberíamos decir es menos L cuadrado. Sí, sí, sí. Sí, sí, así no nos olvidamos. Está perfecto. Bueno, entonces, X centro de masa igual. Vamos con el numerador. Tendríamos que poner el área del triángulo por la coordenada X del centro de masa del triángulo. ¿Sí? Sí, sí. 6. L cuadrado. Por Menos L cuadrado. Ah, no. Sería por 4 tercios de L. por 4 tercios de L. Claro. Solo lo pongo así para que quede como más claro. Por 4 tercios de L. Y ahora, Menos L cuadrado
por un medio de L. Menos L2 por L dividido 2. Eso es el numerador, ¿sí? Solo lo subrayo para hacer la división y ahora me vengo acá abajo. ¿Y acá abajo qué hay que poner? L La cuadrado suma de las dos. 6 menos L L cuadrado. cuadrado. Bien, están todos con muchas ganas de hablar. Creo que Por les L entendí. cuadrado. Bueno, estamos todos de nuevo. Estábamos muy compenetrados con el problema, por lo menos yo. Se me había ido. Bueno, ahí estamos, creo que todos. Entonces, creo que llegaron a decirme, o yo llegué a entenderles, que era 6L cuadrado menos L cuadrado, Sí, ¿no? yo planteé eso, sí. Bien, bueno, ok, está bien. Y entonces, eh, Eso seguimos. da 3 medios L. A ver cuánto da, cuánto decís que da esto. Los L cuadrados se van a ir todos. Acá me queda 6 dividido 3 me da 2, por 4, 8. Menos L cubo. Menos un medio. O sea, me quedan 8L menos L sobre 2. Y abajo, ya cancelé todos los L cuadrados. Porque ahí. Y abajo me quedan 6 menos 1, 5. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien. Y entonces, esto me da 8 menos un medio 15 son medios 15 medios. de L cubo. ¿No es? Y dividido 5, el 15 dividido 5 me da 3, está bien, me da 3 medios de 3. Sí. Perfecto. El tema es que no me había dado el I, por eso. No sé, me dio 11 medios. Y estaría fuera del triángulo, el centro de masa. Y no es correcto. 11 medios, claro. No. Bueno, entonces vamos a hacer el I. El I del centro de masa, ¿cómo sería? De nuevo vamos con el 6L cuadrado por L Sí, menos L cuadrado. menos L cuadrado Por un medio puse yo, pero no sé si es correcto. De L cuadrado. por L sobre 2. Sí, sí, lo mismo, sí. Sí, sí, no hay que olvidarse que hay un L que sobrevive a todo esto. Subrayamos esto. Y entonces acá abajo de nuevo nos quedan 6L cuadrado menos L cuadrado. Y es igual a... cancelo todos los L cuadrados, ya no me quedan 6L menos L sobre 2. Acá arriba 6L menos L sobre 2. 6L menos L dividido 2. Y abajo me quedan 5. Porque los L cuadrados se me fueron.
Me queda 6 menos 1, sí. Ahora sigo acá arriba. Eh, 6 menos 1 medio, así que 6 lo puedo escribir como 12 medios. Menos 1 medio son 11 medios. 11 medios. Dividido 5 son 11 décimos. Ah, sí, me olvidé de dividirlo por 5. Ah, por eso Me son faltó la última cuenta. Era 11 11 medios sobre medios 5. dividido, este 5 sigue estando. Dividido 5. Claro, ahí fue. Y esto entonces da 11 décimos. 11 décimos. Sí. Y ahí sí, 11 décimos de L, perdón, nos estamos olvidando de la L. 11 décimos de L. Quiere decir que el centro de masa de esta figura está un poco más corrido hacia acá. A ver si lo podemos ubicar. Vamos a cambiarle el color. Ahí está. Pero entonces, 3 medios es 1 y 1 medio, ¿no? Y 11 décimos es una décima más de 1 en I. Así que más o menos estaría ubicado por ahí, el centro de masa. Sí, sí. Una aproximación así con los dedos, ¿no? La posición, pero exactamente es esto, pero más o menos sería por ahí el hecho de no tener esta masa de acá, de este cuadrado, hace que el centro de masa se desplace ligeramente hacia la derecha y ligeramente hacia arriba. ¿Sí? Ese es el efecto. Bien, ¿estamos de acuerdo entonces? Sí, por mí sí. No sé de los demás. Bueno, acá no sé, copiar lo demás. Sí, Alberto, Dime, Rui. si no se corta un comentario. No, que importante lo que decía, creo que Brian fue que digamos, se dio cuenta que el punto del centro de masa que le daba no era un valor lógico. Eso es importante también que lo tengan en cuenta en el momento de hacer los cálculos. Fijarse si, de acuerdo al tipo de figura, si ese centro de masa es lógico. Digamos, si yo agarrara esa pieza desde ese punto, si estarían en equilibrio. Un poco es lo que está bueno que se planteen. No solamente hacer las cuentas, sino analizar si es lógico es el valor que les da. Sí, perfecto. Tal cual. Es eso. Sí, que se planteen si tiene sentido. Puede que les dé por fuera, ¿no? Porque recuerden que les comentábamos el caso del anillo, ¿no? El centro de masa de un anillo está en el centro del anillo, y ahí no hay masa del anillo. ¿Sí? Pero en el caso este, lo que resaltaban era que quedaba como por acá arriba, ¿no? 11 medios era como por acá afuera, y eso no tenía sentido realmente. ¿Sí? Y Alberto, en el ejercicio B, el centro de masa también está ubicado en una parte donde no hay físicamente una parte de la pieza también. Tenés razón, exacto. Acá el centro de masa les da en esta zona que no hay material de esta figura, esta U. Pero ahí sí es razonable. Por ahí lo que no es razonable es que les dé por acá
de por acá, de acá arriba. ¿Sí? Eso es lo que tienen que plantearse. Es una varilla de metal delgada y uniforme, se dobla para formar 3 segmentos perpendiculares, de los cuales, 2 de los cuales tienen longitud L. Se quiere determinar cuál debería ser la longitud del tercer segmento, de manera que la unidad quede colgando con 2 segmentos horizontales, con los 2 segmentos horizontales cuando se apoye en un gancho, como se indica en la figura. Calcular X en términos de L. Bien, ¿quién era que había preguntado? Ya me olvidé. Yo, profe. Jimena. Bueno, ¿pudiste plantear algo de este problema? Sinceramente no, No. Bien. porque Bien. no, se me complicó. Está bien. A ver, ¿qué es lo que plantea el problema? El problema plantea algo así. A ver si yo puedo. Voy a hacer un rulito acá. El problema plantea algo como esto, ¿no? A ver si ahí se ve. Si la longitud de este alambre cambia, la inclinación de estos segmentos va a cambiar también. ¿Sí? Fíjense, yo si le corto, ¿ven cómo queda ahora? Sí, Porque al yo sacarle un pedazo de alambre, el pedazo este de alambre que le saqué de acá, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que le cambié a este pedazo de alambre? El peso, ¿o no? El peso le cambia, sí. la longitud y el centro de masa. Cambia la posición del centro de masa, la posición del centro de gravedad. ¿Sí? Y lo que siempre decimos es que esto se va a acomodar de forma tal que el centro de gravedad quede debajo del eje respecto del cual está pivoteando. ¿Sí? O sea, yo le corté un segmento y esto se rotó, se acomodó de forma tal que el centro de masa quede por abajo de este pivote, de esto. ¿Sí? Que es un remache pop. Entonces, yo vuelvo al a un pedazo de alambre largo. Vamos a usar otro pedacito. Hacemos de nuevo. Vuelvo otra vez. Fíjense, este tiene otra inclinación. ¿Sí? Si yo lo muevo, ¿qué hace? Oscila hasta que después termina y se para de forma tal que de nuevo el centro de masa quede por debajo del pivote donde está siendo sujetado. Entonces, en este problema, lo que nos está pidiendo es que para que esto quede así horizontal, el centro de masa tenga que estar aquí.
Porque si estuviese en otro lugar el centro de masa, le haría una fuerza y lo inclinaría. ¿Sí? Nosotros necesitamos que el centro de masa esté acá para que esto no se gire. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Sí, sí. Sí, sí. Y se va entendiendo cuál es la propuesta del problema. Entonces, vamos a insertar otra. Aquí. Entonces, nosotros queremos que el centro de masa, que lo estábamos dibujando con estas formitas, el centro de masa esté en algún lugar por debajo de la línea que marca el pivote con la vertical, ¿no? Queremos que esté en algún lugar por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ahora les hago una pregunta. ¿Importa si el centro de masa o el centro de gravedad está acá arriba o acá abajo? Está lo mismo, ¿no? Para el problema. En este caso sí, ¿Cómo? que en este caso sí, a lo mismo, ¿no? Claro. Lo que importa es que esté sobre esta vertical. Sobre la vertical. O sea, si está sobre este lado, lo que va a hacer es tender a la figura a rotarla así. Si está del otro lado, lo que va a hacer es tender a que la figura de alambre se rote hacia el otro lado. ¿Sí? Ahora, mientras que esté acá, si está más arriba o más abajo, da lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les hago notar esto? Porque entonces, lo único que tienen que calcular para resolver este problema es la posición horizontal del centro de masa. No interesa en la vertical dónde está. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver dónde está la posición de cada uno de los centros de masa de estas figuras y sumarlos, como hicimos recién. Poner un sistema de coordenadas y decir medir las posiciones respecto de él. Así que yo aprovecho esa vertical que marqué para suponer que ese es el eje Y. Voy a decir que este es el eje X. Me resulta más fácil copiar esto de acá. Así. Así. Dijimos entonces, este era el eje Y, este es el eje X. Díganme entonces, ¿dónde estaría el centro de masa del segmento de arriba de alambre? ¿Estaría en el medio también?
Sería a la mitad del alambre, porque la estamos, Claro. la suponemos uniforme, claro. Exactamente. Con este otro, También. también en el medio. Y para el tercero, va a estar en el medio. No sabemos en el medio de qué longitud, pero va a ser en el medio. ¿No? No sabemos cuánto vale esa longitud. De hecho, es la que queremos averiguar. ¿Sí? Así que va a ser, en principio, x sobre 2, la posición. Bien, este no me quedó tan en el medio. Ahí está un poco mejor. Bueno, entonces, ahora tenemos que escribir esto, y acá fíjense el enunciado, decía calcular x en términos de L. ¿Sí? Así que el parámetro que vamos a tener va a ser la longitud de este alambre. En vez de hoy usábamos el área de los triángulos, ahora va a ser la longitud. Y entonces tenemos que sumar las coordenadas en X para estos 3 segmentos de alambre, cada uno con su longitud. ¿Sí? Por ejemplo, para este segmento de arriba, este segmento tiene una longitud L, así que el correspondiente con la masa va a ser L. Y la posición en X, la componente X del centro de masa de este segmento, va a ser L sobre 2. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Lo que tomé es la componente en X es la posición de este centro de masa. Ahora le sumo este otro segmento. El segmento vertical. Este segmento tiene una masa L también, una longitud L, y está a una distancia L, ¿sí? Del eje de coordenadas. Así que va a ser L por L. Y finalmente, tengo que considerar la posición y la masa de este segmento, que es el que no conozco. Lo que sé es que va a tener una longitud X. ¿Sí? Y, por otro lado, la posición en la que va a estar, dijimos que esto era esta distancia. ¿Cómo? ¿No es x sobre 2? Es X sobre 2 medida respecto de este borde. Sí. X sobre 2 menos L. Claro. X sobre 2 menos L. Vamos a ponerlo así. X sobre 2 menos L
Pero además, esto ¿qué estamos suponiendo ahí? Tendríamos que ponerle un signo menos, ¿no? Porque esta posición x sobre 2 menos L, va a estar sobre el eje de las x negativo. ¿Están de acuerdo? Sí. Así que le tendríamos que poner un signo menos acá. Un signo menos porque es esta coordenada negativa. Bueno, esto es el numerador. Y ahora tenemos que ir al denominador. En el denominador va el L de este segmento más el L de este otro segmento más el X de este segmento. ¿Sí? ¿Ese X es positivo? Este X es positivo porque representa la longitud del segmento. Claro. Acá arriba le pusimos este menos acá porque representaba la coordenada negativa, la posición Sí. negativa. ¿Sí? Pero acá Sí. este X es positivo. Ahora bien, ¿a qué tiene que ser igual toda esta suma? Independientemente de que ahora tratemos de calcular algo. ¿Igual a qué tiene que ser? ¿En qué coordenada X queremos que esté el centro de masa de la figura de acuerdo al sistema de referencia que pusimos? Dijimos que queríamos que el centro de masa esté acá. Igual ahí, ¿Cómo? igual ahí. No, queremos que esté, que pueda estar sobre la vertical, pero siempre en la coordenada 0 en X. ¿No? Nosotros pusimos el origen acá, así que queremos que esté en alguna posición de Y, pero para X igual a 0. ¿Sí? Queremos que la posición del centro de masa esté en 0. Esa es la cuestión. ¿Queda claro? Lo repito, lo revisamos, ¿eh? Brian. Sí, qué sé yo, ahí entendí por qué era el 0. No había visto el eje X, por eso. Ah, perdón, sí, es que no los coloreé, no los puse. Sí, no, está bien, igual no había prestado atención porque no tenía lógica igual lo que yo dije. Sí, o sea, no, o sea, va a estar sobre el eje Y, es cierto, pero digamos, el tema era resaltar que era para la coordenada 0, ¿no? Esperen que no sé por qué esto ahora tiene dos flechas. Sí. Ahí. Bueno, entonces, fíjense que tenemos una suma de cosas dividida otras igualadas a 0. ¿Cómo les parece, cómo avanzamos con esto, con esta suma? Si hay un cociente de cosas que es igual a 0, ¿qué es lo que nos dice eso? Que cociente, cuando lo pasás multiplicando, te va a dar 0. Que lo que está en
claro, lo que está en el denominador, si lo paso multiplicando, me va a dar 0. Entonces, en definitiva, lo que me dice es que el numerador es igual a 0. Si hay algo que me da, si hay un cociente de cosas que me da igual a 0, quiere decir que el numerador es igual a 0. Entonces yo tengo L igual a L sobre 2 más L por L, lo escribo así, lo replico por ahora. X por X sobre 2 menos L igual a 0. ¿Sí? Igual a 0, no igual, igual. Igual a 0, ahí estamos. Ahora sí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, lo que les queda entonces es resolver una ecuación cuadrática para despejar X. ¿Lo ven? Sí. O ¿Se sea, yo animan? calculé eso y me quedó una cuadrática. Pero no hice la cuadrática. Bueno, claro. Sí, ahora después la hago. Está bien. Bueno, sí, es resolver una cuadrática en definitiva. Sí, Ni sí. más ni menos que eso, pero fíjense de hacerle y cualquier cosa la revisamos. Pero entonces ese es el planteo. Después, de nuevo, la cuadrática le va a dar dos soluciones. Hay que tomar la que es físicamente razonable. Eso es lo que les resaltaba hoy Ruby, que presten atención a que tenga sentido la solución que obtienen. ¿Sí? Así que cualquier cosa, si les surgen dudas, una vez que la resuelven, me escriben, me avisan y lo vemos. No hay ningún problema. Bueno. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Con el tercer dibujito del 28. Tercer dibujito del 28. Sí. Sí. Hay que determinar las tensiones y masas desconocidas, ¿no? Sí. Bien. Nosotros estrictamente no vimos poleas, lo vamos a ver la próxima clase, pero lo habíamos comentado de que la tensión era la misma a un lado y al otro de la polea. Sí. Con que consideraran eso, el resto lo podían hacer sin ningún inconveniente. O bueno, sí, con algún inconveniente que vamos a conversar. Tenían las herramientas para hacerlo, digamos. ¿Querés contarme un poco lo que hiciste? Lo primero que hice... ahora que veo igual dice 6 kilogramos, ¿no? El peso. Sí. Porque yo lo imprimí y no lo veía y lo tomé como 8. Pero bueno, sí. Bueno. Calculé el peso. Bueno, no importa, no es un detalle. No, va a cambiar unos numeritos, pero no hay problema. Sí. Bueno, sí, calculé el peso, que era masa por gravedad. Sí. Y después, claro, yo quise hacer el eje y el eje X y no sabía dónde ubicar la masa que está del otro lado de la polea. Claro, lo que pasa es que hay que... Entonces, no. Sí. Esto es un poco como el problemita que vimos, hay que resolverlo por partes. El problemita que vimos la semana pasada, el 21, Sí. no sé si estabas, que te acordás que por un lado escribíamos las ecuaciones sobre A, después vimos un poco lo que pasaba sobre B,
y después terminamos escribiendo sobre este punto, este nudo acá. Sí. Entonces, entre uno y otro nos iban dando, nos iban aportando resultados para poder ir avanzando. Con esto Claro, lo había pensado así, como que había que calcularlo así separado, pero claro, de alguna manera no. pasa lo mismo. Pensalo así. Yo te lo digo así en el aire, si no lo hacemos con todos los detalles en el papel. Esta tensión T1 que hay acá, voy a agrandar la figura. Esta tensión T1 que hay acá, que es la tensión que le hace la cuerda al nudo, a este nudo en forma de I, es la misma tensión que le hace la cuerda a la polea de este lado. ¿Eso estás de Sí, acuerdo? Sí. sí, sí. Y habíamos dicho, lo vamos a demostrar la clase que viene, que entonces de este lado vamos a tener una tensión T1 también. Va a ser igual a un lado y al otro de la polea. ¿Sí? Hasta ahí me Sí, seguí. Si acá hay una tensión T1 que la cuerda de este lado le hace a la polea, quiere decir que también en este extremo hay una tensión T1 que la cuerda le hace a la masa. Y esta masa, que yo le dibujé aquí el peso, tiene un peso mg, le termina generando una fuerza también igual al peso. Y como este punto está en equilibrio, podemos concluir entonces que la tensión T1 es igual al peso de este bloque. sí, eso sí. Sí. Entonces, si ahora vamos todo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, cuando uno pone T1 acá, en definitiva ya está sabiendo que T1 es igual a A mg. la masa. AMG. ¿Sí? Sí. Análogamente, uno puede razonar con respecto a esta masa de 6 kilogramos, u 8 como consideraste vos. Sí, ahí lo hice igual con 6. Bueno, perfecto, perfecto, ¿no? Análogamente, uno puede concluir entonces que T2 Es igual. es igual al peso de este Sí. bloque de 6 kilogramos. Entonces, una vez que uno calcula eso, que uno tiene esos dos valores, plantea sobre, sobre, este, sobre este punto, sobre este nodo, y no tiene más que, ¿qué? Que resolver para T3. Hacer cuánto vale T3. Igual la masa que está del otro lado de la polea, que era igual a T1. Yo no tengo los valores de esa. Perdón, no, claro, tenés que... Sí, tenés razón. Bien ahí. Tenés que resolver para T3 y para M. Ok, ahí están tus incógnitas. Claro. T3 y M. Pero entonces ya todo planteado sobre este punto, lo planteas en componentes, ¿no? Obviamente, Sí. no puedes hacer así. Y ya, ¿te animás a hacer ese planteo o querés que lo hagamos? ¿Y qué pasa con el ángulo de 60 que está entre T1 y entre T3? Eh, ¿Y qué pasa? No pasa nada. No lo... Mirá,
este ángulo es de 60. Sí. Cuando vos vayas a poner tu sistema de coordenadas, en particular, cuando pongas tu eje Y, y lo voy a colorear, vas a ver que se forma entre T3, la vertical y el soporte, se forma un triángulo rectángulo. Así que si este ángulo es de 60 grados, este pedacito de ángulo de acá, ¿de cuánto es? De 30. De 30. Ah, listo. Esto de acá es de 30. Y bueno, entonces este otro será de 30 también. Sí. Y ya está. Y con eso tenés todos los valores de los ángulos como para poder proyectar. Sí. Vas a poder proyectar el peso mg o la tensión T1, como lo quieras poner, y vas a poder proyectar T3 también. Sí. Prestando atención Todos los ángulos. si tenés que usar seno y coseno dependiendo, Sí. ¿no?, del ángulo que tengas. ¿Querés que lo escribamos o querés tratar de hacerlo vos y cualquier cosa me... No, si no lo hago yo y te lo mando. ¿Listo? Perfecto, ningún problema. Bueno, gracias. Nada. Jimena, me decías el 29. Sí. De aquí. ¿Qué fuerza mínima aplicada horizontalmente en el eje de la rueda es necesaria para levantar la rueda sobre un obstáculo de altura h? Tomar R como el radio de la rueda y W como su peso. Como su peso, y suponiendo que el peso está En el centro. en el centro, claro. Sí. La fuerza la aplicamos en el centro horizontalmente. Bien. Tiene que subir por H, por acá, ¿no? Tiene que subir el escaloncito la rueda. Esa es Claro. la idea. Bueno, ¿pudiste plantear algo? No, de este sí que no. De este sí que no. Lo leí. Lo único que hice fue el dibujito. Este tiene que ver con torque. Y lo que está ocurriendo, uno siempre, digamos, uno dice, bueno, la rueda gira y la rueda gira en torno al centro, ¿no?, a su eje. Ahora, depende cómo uno mire, también puede ver que la rueda puede girar en torno a otros puntos, ¿sí? Seguramente no va a ser un giro tan uniforme como el giro de la rueda en su centro, pero va a estar girando. Y es justamente el caso de este problema. Si uno se para en este punto, justo en el borde del escalón, cuando la rueda va a subir, en definitiva lo que está haciendo es girar sobre este punto. Todo esto está girando en torno a este punto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Lo notás? Si no, voy a tratar Sí, de... ahora que lo decís, sí. Claro, es por ahí reflexionar en ese sentido. Vamos a seguir usando las cosas que uno tiene a mano. Pongamos acá una rueda, el rollito de teflón, y un escalón, el bloque.
en definitiva, lo que está planteando el problema es esto, ¿sí? ¿Qué fuerza tengo que hacer para que la rueda pueda hacer esto y subir? Claro. ¿Sí? Entonces, y fíjense que el punto que apoya no se mueve todo el resto, pero ese punto está fijo, ese punto de apoyo de la rueda sobre el borde del escalón. ¿Sí? Claro, si girara sobre su eje, patinaría, digamos. ¿Cómo? Si girara sobre el eje del teflón, digamos, de la rueda, patinaría. Claro, exactamente. Sí, si estuviese girando estaría haciendo esto, digamos, ¿no? Claro, se patinaría. Al estar fijo ahí, rota, exactamente. ¿Sí? Y para conseguir subir el escalón, de alguna manera, ¿qué fuerza, ahora lo vamos a decir más adecuadamente, pero qué fuerza tenemos que vencer para poder subir? La fuerza de torque. El torque los hace en la fuerza. Si esa, en realidad es qué torque tenemos que vencer, el torque de cuál fuerza tenemos que vencer. Claro. Con F vamos a generar un torque. ¿Sí? ¿Y el torque, de qué otra fuerza queremos? De la de rozamiento, puede ser. No, La del peso. es la del peso. ¿Sí? O sea, en definitiva, si yo no hago fuerza, esto se queda ahí porque el peso lo hace apoyar ahí. Cuando yo le hago una fuerza, esto gira sobre ese punto y superamos el efecto del peso con eso. ¿Sí? Lo que tiene que pasar, sí, Brian, es que acá haya suficiente agarre, suficiente roce en este pivote para que no patine, que no nos pase esto, que no nos vamos ni que nos gire, ¿no? Eso sí, tiene que ser suficiente para que el punto donde pivotea quede fijo, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el torque que generan esta fuerza y el torque que genera la fuerza del peso concentrado en el centro de masa, ¿no? P o W, creo que era el enunciado. Sí, decía W. Bueno, le ponemos W. Y lo que vamos a necesitar es poder plantear estos torques. Díganme, a ver, en función de lo que conversamos los otros días, ¿qué signo tendría o cuál sería el sentido del torque de la fuerza F? O el de la fuerza peso, ¿no? Alguno. ¿Se acuerdan lo del el sentido del torque, cómo era? Sentido horario. El sentido horario. ¿Cuál hace el sentido horario? Y el torque. ¿De cuál de La las dos? fuerza no sería ¿De F o de W? TF. El de F sería en sentido horario. Sí. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, sí. Bien. Entonces, si usamos la convención de signos de que negativo es para hacia adentro de la hoja, el torque de F estaría apuntando hacia adentro. Y el torque de W
Antihorario. Brian, Jimena. Antihorario. Sí. En términos de la regla de la mano derecha, yo pongo así, giro en torno de W y me da saliendo de la hoja. Así que este sería positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer en definitiva, si W genera un torque positivo, es aplicar una fuerza F que al menos tiene que ser igual Igual. en magnitud. El sentido del torque es opuesto, pero el torque tiene que ser al menos igual. Y si queremos poder subir, tiene que ser mayor. ¿No? Claro. Bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, la condición que nos está preguntando el problema es la condición en la que el torque que genera F sea igual al torque que genera W. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. Ahora hay que calcular los torques. ¿Se entendió? Ahora hay que ver cómo calculamos los torques. ¿Tienen idea de cómo calcularlos? Yo no. ¿Se acuerdan las definiciones de torque? ¿No? Vamos a Sí, repasar. las fórmulas también las tengo. Estaban por acá. Una era directamente el R por la fuerza, por el ángulo entre la fuerza y el R. El otro era el brazo de palanca por la fuerza, donde el brazo de palanca era la distancia del punto de rotación a la dirección, de la dirección de la fuerza. Y la otra forma de verlo era el R, la distancia del punto de aplicación de la fuerza, por la componente tangencial de la fuerza. Eso lo tenemos claro, lo tenemos fresco. Sí. Lo tienen anotado, como decía Jimena por ahí. Bueno, entonces ahora hay que buscar acá cuál de esas nos viene bien para calcular alguno de los torques. ¿Sí? Hay una que es re facilonga. ¿Es la de R por la F tangencial? La de R por F tangencial. A ver, ¿y cómo calculás el F tangencial? ¿Cuál es el ángulo? Claro, no tengo el ángulo. No. Creo que lo que tenés, los datos están ahí en la figura puestos. Sí, no hay. No hay nada, no hay ángulo. Fíjense, El brazo de palanca por la fuerza. claro, esta distancia. ¿No? Eso sería el brazo de palanca. Exacto. Es la distancia entre el punto que se rota y la dirección de aplicación de la fuerza. Así que sí, sería eso. ¿Y qué valor tiene esa distancia? Les hago una pregunta. R menos H, ¿no es? ¿Cómo? El radio menos H, ¿no es?
Eso. R menos H. ¿Sí? Porque el radio de la rueda es esta altura. Desde ahí hasta acá. Menos la altura del escalón. Así que eso es R menos H. Por ahí, la que puede resultar un poco más, la que podría resultar un poco más complicada, sería, pero ni tanto, sería para la W. O sea, con esto ya pueden calcular, perdón, yo ya di por sentado. Con este brazo de palanca y F ya pueden calcular el torque de F. Sí. ¿Sí? Vamos a escribirlo, porque yo ya por ahí doy por sentado cosas que quedan en mi cabeza y no necesariamente las estamos explicando. El tau de F sería el brazo de palanca, que en este caso es R menos H por F. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Para calcular, Alberto, que habíamos dicho que era negativo ese torque. tenés razón. Sí. Sí. Este es negativo. Sí. Ahí está. Para calcular el torque que ejerce W, por ahí estaría bueno tener esta distancia, ¿no? Este brazo de palanca. ¿Qué les parece? Si tuviésemos esa distancia que está señalada ahí con la doble flecha fucsia, podríamos calcular el torque de W, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. ¿Y se dan cuenta cómo calcularla? ¿Se imaginan cómo? Miren esto. Miren lo que les voy a señalar. Con R menos H no formó un ¿Se puede cuadrado. hacer tipo un triángulo ahí? Hay un triángulo ahí. No sé quién lo dijo lo del triángulo, pero sí. Jerónimo. Jerónimo. Ahí está. Sí, exactamente. Y después hacer alturas sobre 2, igual Sí, cateto sobre Alberto, 2, algo así. por ahí la primera impresión es que el R sobre H es igual, digamos, esa distancia que estamos hablando es R sobre H también, pero es por cómo está el dibujo, ¿sí? Claro. No es necesariamente igual. Si ese escalón es más bajito o más alto, esa distancia es lo que planteo. Porque ahí uno de los chicos dijo que, digamos, formaba un cuadrado. Ah, no lo escuché eso. No, eso no lo había escuchado. No, un cuadrado no. No. Sí podemos armar un triángulo rectángulo. No, perdón. Había escuchado a alguien diciendo lo del triángulo. Lo del cuadrado no. No se dejen engañar, claro, por la figura. Ahí entiendo la aclaración. No. Fíjense, sí, que se forma un triángulo rectángulo entre el radio de la rueda, porque desde el centro hasta cualquier punto del borde de la rueda, la distancia es R.
Así que esta distancia que yo señalé en azul, la conocemos. Es R. Esa distancia, para que se note bien. La distancia amarilla es el brazo de palanca que señalamos hoy, que es R menos H. Y esto es un triángulo rectángulo. Así que nosotros tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, y de ahí podemos despejar el valor de este lado, que lo podemos llamar L. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, sabemos que R cuadrado, creo que acá puedo poner el punto, no me deja. Ahí, este puedo poner. R cuadrado es igual a la raíz de L cuadrado más R menos H al cuadrado también, y hay nada más, porque ya está puesto el cuadrado del otro lado. Y de acá podemos despejar el L. Entonces, análogamente, vamos a tener que el torque de W va a ser L por W. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, finalmente, lo que nosotros dijimos que teníamos que hacer era igualar sus magnitudes. Que para poner magnitudes, se escribe así, esto lo han visto, ¿no? Esta notación de poner las barras para indicar el módulo de algo. Sí, el valor absoluto, la función es lo mismo. Así que entonces de esto van a poder despejar el valor de F en términos de R, H y W. ¿Se entendió? Esperen que se los quería resaltar, no es que les quiero ocultar el resultado, se los quería resaltar. Ahí. ¿Jimena? Sí, Sí. Bueno. estaba calculando L. Bueno. Véanlo. El problema que le sigue va a ser similar. La fuerza aplicada en otro punto. Tendrán que hacer algún otro juego. ¿Sí? Nos encontramos el viernes, ¿les parece? Sí, Dale. Que sigan bien. Nos vemos. chao. Bueno, chicos, cualquier cosa igual manden mail, que vamos a estar disponibles. Bueno, Antes, si tienen alguna cosa. dale. Dale. Chao.